PN apresa a dos hermanos implicados en la desaparición de la niña Brianna Henao. Continúa la búsqueda. La Policía Nacional informó ayer miércoles del arresto de dos hermanos señalados como presuntos implicados en la desaparición de la niña Brianna Henao González, de 3 años de edad, reportada como desaparecida desde el pasado 31 de diciembre del 2025 en la comunidad rural de Barrero, sección Llanos de Pérez, municipio de Inver, en la provincia Puerto Plata. Los detenidos fueron identificados como Rafael Rosario Núñez, alias Papito, de 52 años, y Reyes Rosario Núñez, alias Reyes, de 43 años, ambos residentes en la referida comunidad y parientes cercanos de la menor, específicamente hermano de su abuela materna. Ambos se encuentran bajo custodia de la Dirección Regional Norte de la Policía Nacional en Puerto Plata. De acuerdo con informaciones ofrecidas por una fuente vinculada a la investigación, según medios nacionales, uno de los detenidos habría admitido su participación en los hechos durante los interrogatorios, indicando que sepultó el cuerpo de la niña, aunque aseguró no recordar el lugar exacto donde fueron depositados los restos. Estas declaraciones forman parte del proceso investigativo que desarrollan las autoridades. Las autoridades continúan con los operativos de búsqueda en la zona al tiempo que el Ministerio Público profundiza las investigaciones para esclarecer completamente este lamentable caso que ha consternado a la comunidad dominicana. Bueno, ¿cuál es la pregunta del día? ¿Qué opina usted sobre el caso de la desaparición y presunto asesinato de la niña Brianna Henao? Así es que esa es la pregunta. Ganó el feedback 829-451-481-3381, el teléfono de nuestro estudio, ¿verdad? De nuestro WhatsApp. Así es que ahí le vamos a responder los comentarios o leerle la respuesta que usted nos envíe a este WhatsApp. Así es que vámonos entonces, señores, con este tema. Miren, ¿cómo le digo? Es difícil, es muy difícil cuando, cuando uno no, cuando uno ve situaciones de este tipo y definitivamente hay un criterio, hay una idea muy clara de que este tipo de cosas ocurren con gente de confianza, con gente del entorno. Aparentemente, quien cometió el hecho es un pariente cercano de la menor, de la niña. Y ese menor, esa pariente, perdón, la buscó en un lugar y la trasladó a otro lugar. Pero, ¿por qué pudo hacerlo? Precisamente porque era un tío abuelo de la muchachita. Ella está dentro de su familia, está dentro de su entorno. Por eso, hasta cierta edad, los padres debemos de tener mucho cuidado con los hijos y con los nietos, porque definitivamente este tipo de cosas, este tipo de abusos o abuso sexual, habla de abuso, lo que no sabemos si el abuso fue sexual o... Pero está la muerte, que es todavía más grave que el abuso. Y en definitiva se produce en el entorno. Hay estadísticas claras y serias sobre que los abusos a menores se producen en una gran medida, en un gran porcentaje, con gente cercana, amigos, parientes, vecinos, gente que en algún momento se ha visto en la necesidad o de cuidarla o de estar cerca de ella porque, bueno, es un primo de la mamá o del papá. eh, eh, y sobre todo nosotros
nosotros tenemos hogares monoparentales donde la cabeza de familia es uno solo, no la pareja, y eso provoca el hecho de que si se tiene que mover y no tiene a nadie, pues entonces acude a cualquiera para que se quede con el menor o los menores y entonces puedan hacer la diligencia que tienen que hacer. Eso se ve mucho. Entonces hay que tener sumo cuidado, hay que tener un gran cuidado con esto. Y definitivamente, eh, yo pienso que el Estado dominicano tiene que desarrollar planes preventivos para evitar que estas cosas pasen. Por ejemplo, los hogares infantiles que se han creado acá, los CAIPI, los INAIPI, esos lugares que se utilizan, por ejemplo, precisamente con esos fines, debieran de proliferar, porque en definitiva ahí uno tiene un cierto nivel de garantía de que no va a pasar nada. Puede pasar cualquier cosa, en cualquier lugar, en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, pero hay que buscar la manera, la forma, no solamente desde el Estado, sino la misma persona, de que las cosas que pasen sean menos, o sea, no sean tan difíciles, no sean tan rígidas, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en este momento y está ocurriendo en este momento en esa familia, sobre todo los padres, que son los más cercanos a la niña. En definitiva, el- lo- los que tenemos hijos y tenemos nietos, debemos de, ya en el caso mío son nietos nada más, porque los hijos ya son hombres y mujeres, cada quien por su lado, pero quien tiene hijos pequeños tiene que tener mucha cuenta. Un menor no se le puede confiar a cualquiera, un menor no se puede permitir que vaya, que visite los vecinos con ciertas libertades, porque uno no sabe qué es lo que pasa. Fíjense que lo más lejos que tenía esa madre o ese padre, no sé si la pareja sigue junta, pero lo más lejos que tenía era que su propia familia iba a provocar un daño de la naturaleza que provocó. Ese es un caso para dividir una familia, en tal caso, o para que una familia destierre totalmente al autor, si es que todos entienden que, porque hay gente dentro de la familia que apoya ese tipo de situaciones por razones diversas, no porque sean malos o sean no, sino por razones diversas entienden que eh, aunque no tenía razón para cometer lo que cometió, pero es familia. A veces la gente piensa de esa forma, bueno, es familia, hay que dejarle pasar cosas. No, la gente se equivoca, la gente comete delitos, la gente comete errores. Independientemente de que sea tu familia, si lo cometió y hay que enrostrárselo en la cara y que pague las consecuencias de ese error que cometió. En este caso, el error es gravísimo, enorme, y no tiene forma de perdonarse. Lamentablemente, una menor abusada y muerta producto de un pariente, eh, yo no me atrevo a decir la palabra que se me ocurrió, porque en la televisión no hablo de esa forma, no soy de ese estilo, pero ya ustedes se imaginan lo que yo pensé. Así que lamentable el hecho, lamentable, muy lamentable, y esto lo que deja es la enseñanza de que debemos de tener más cuidado cada día con menores, mucho más cuidado y buscar la forma de cómo eh, evitar cosas como esta. Lamentamos infinitamente el resultado de este caso. Yerjan, buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días a todo el equipo de producción y buenos días a toda la gente que, como siempre, nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y a la gente que nos sigue a través de cada una de nuestras plataformas digitales. Aquí estamos, como cada día. ¿Cómo no? Adelante con el tema. Bueno, es un tema un tanto espinoso, doloroso, ¿verdad? Yo hablaba de eso hace unos días acá en el programa y hacía la advertencia y el llamado a los padres y a los familiares, pero específicamente a los padres, que es a quien más le debe doler sus hijos. Los menores de edad no se dejan solos, señores.
no crean en cuento de caminos. Los menores de edad no se dejan solos, no se mandan solo a la escuela, no se mandan al colmado, no se dejan en la casa de que voy allí, que no le abra a nadie. Fulanita, encárgate de... Sí, y de que a una de 12 años, de que tú cuida a los muchachos. Los niños no se dejan solos porque los tiempos de ahora no son los tiempos de antes, aunque siempre ha habido situaciones, ¿verdad?, donde hay gente con trastornos, hay que decirlo, tampoco tenemos que desgarrarnos las vestiduras. Pudiera ser que estas dos personas, y sería de esto, en vano sería la muerte de la niña si no se hace una investigación sobre el historial de estas personas, ¿verdad?, del que resulte luego culpable. ¿Quiénes son? ¿Cuál es su historia? ¿Qué le pasó en su infancia? Pues no lo podemos ver tan sencillo como, qué bestia. Sí, pero es que tenemos que profundizar, porque ya la ciencia nos permite eso. No es tan sencillo como decir qué tipo tan malo. Sí, pero hay que ver si ese tipo está pensando lo que está haciendo. Hay que ver cuál es el trastorno que tiene esa persona. ¿Para qué? Para que entonces podamos ver el patrón de conducta y podamos identificarlo en otros antes de que cometan los hechos. ¿No le parece que sería más importante? Y entonces que la muerte de esta bebé no sea en vano. Pero además, a mí me gusta ser duro, porque es que yo creo como que la gente que está en niveles altos, no se le puede tratar con paño tibio, hay que darle duro. La primera dama, Raquel Arbaje, que se destapa el otro día y que diciendo que el Día de Reyes debe ser inamovible. ¿Y qué importa? ¿Qué cambio del, excúsenme el término, pero tengo que decirlo así, qué cambio del diablo es ese en este país? Que un Día de Reyes, ¿a quién le importa eso si cae domingo, lunes o martes? Eso no tiene que ver, eso no impacta en nada. Lo que usted tenía que estar trabajando era una campaña de prevención y preparando equipos para que vayan casa por casa en el país entero a ver cómo están los niños. Aquí nadie va a la casa de nadie, como decía mi abuela. Nadie va a la casa de nadie a preguntar, ¿cómo están tus hijos? Pues yo tengo fotos y videos aquí de niños caminando solo en la calle. Y niños a veces que tú tienes que pararte en el frente de la casa, el niño en la calle, y los papás ya entran chateando y tú parado en el frente de la casa llamando la atención a los padres, pero que te busca un lío. Porque cuando tú le llamas la atención a un padre, porque su hijo estaba en la calle, porque estuviste a punto de chocarlo, porque se cruzó la calle, fácilmente te entran a puñalada. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el CONANI, eso es lo que tiene que hacer el gabinete para la niñez, que agarraron un anuncio ahí de que ser niño y niña nunca fue mejor. ¿Y cuándo habían desaparecido tantos niños en este país? Lo que pasa es que no llevamos las estadísticas, que aquí no anotamos nada. Pues aquí lo que estamos mirando a los foques. Aquí, pero así hay gente que sí, ¿verdad? Que no vamos a morir más jóvenes, pero que llevamos anotaciones para dejar eso ahí y que se quede escrito. No puede ser que se destapen allá arriba los que se supone deberían estar dirigiendo cosas inteligentes. El Día de Reyes debe ser inamovible. Gran cosa el Día de Reyes, que sea domingo, que sea sábado, que a quién le importa esa vaina. Lo que deberíamos estar aquí diseñando es un programa para revisar cuál es la condición de cada niño de la República Dominicana, que se puede. Que se puede. ¿Cómo está cada niño de la República Dominicana? Por ejemplo, a mí nunca me han preguntado cómo están los míos. El Estado a mí nunca me ha preguntado, no le ha importado. Yerjan, una llamadita. No, y no una llamadita, es presencia ya. Yerjan, tráigame a sus hijos, por favor, siéntamelo ahí en ese mueble. Retírese, por favor, yo necesito hablar con esos niños suyos. Y que hablen con los niños, porque pudiera ser que hay muchos niños que están siendo abusados en las casas, por los padrastros, a veces por la madrastra, por el tío, como yo llegué a ver muchos casos de tíos que abusaban de su sobrina y la sobrina calladita porque le tenían miedo, o que cuando intentaban decir algo los padres decían que estaba loca. Entonces, debería aquí existir eso, que a tu casa vaya un supervisor, vaya un inspector a ver en qué condición están los hijos y que hablen con los niños también, de manera particular, o en la escuela, que te agarren un muchacho, ven acá, cuéntame cómo es tu vida en tu casa, y que le saquen información, porque el Estado debe ser omnisciente, tiene que verlo todo, tiene que saberlo todo. Pero lamentablemente, este es un país de caricatura, en gran parte, en otras partes no, donde lo que hay es un grupo de... ¿Qué término puedo yo utilizar? De personas actuando de manera ridícula, para no decirles ridículo a ellos, actuando de manera ridícula,
y no haciendo lo que se debería hacer cuando hay tanto nivel, señores. Pero aquí sí hay gente preparada en este país. Aquí sí hay Mire. gente preparada. Tú buscas la policía, yo que estudié con policía de alto nivel, señores. Y hay gente que tienen 4 y 5 maestrías en diferentes Pero cuestiones que no tú le te sirven de quedas. nada. Pero No le entonces lo sirven de tienen nada. allí trancado en un cuartito. Y muchos tampoco demuestran actitud de aplicar los conocimientos en las labores que hacen. Sí, no, y además Oye, algunos le trancan el juego con el yo- caso del que inventó el dedo. Yo quiero llamar la atención sobre esto y te invito a que lo haga, Yerian. Tú que eres criminólogo. Yo vi un video que subió Keki. ¿Cómo que se llama Keki? ¿Apellido Vargas? Keki? Félix Vargas. Félix Vargas, ya. Estoy desde ayer tratando de averiguar, de recordarme el nombre de Keki. Un video donde él muestra las imágenes de la policía mientras levantaba la escena del crimen donde mataron al muchachito de 19 años que es. Óyeme, yo quiero que tú lo veas. Búscalo, debe estar en agenda. Búscalo, siéntate y escribe todas las violaciones que hubo ahí. Tú te vas a reír. Es una barbaridad. ¿Terminaste? Es una barbaridad. Voy a concluir Ok, diciendo, adelante. miren, señores, por ejemplo, yo soy muy estricto en mi casa con mis hijos. A mis hijos, miren que la grande, que es la que se sienta en el lado derecho, por ejemplo, del vehículo, y mi vehículo usa seguro de niños todo el tiempo. ¿Saben por qué? Y le voy a dar este consejo a los padres. Decía mi abuela que después de palo dado ni Dios lo Ni quita. Dios lo quita, eso es Entonces, verdad. a veces la gente se cansa y dice, yo le voy a quitar el seguro de niño, por ejemplo, al carro. Y si un muchacho se equivoca y abre una puerta esa con ese vehículo, por ejemplo, a 80, o abre la puerta cuando viene un vehículo cercano y te pasa una desgracia, después de palo dado ni Dios lo quita. Entonces, por eso es que hay que estar encima de los muchachos. Mis hijos los busco yo al colegio y los llevo. ¿Por qué? Porque yo no voy a cargar no voy a tener ese cargo de conciencia de que debía hacer algo y no lo hice. Entonces hágalo usted, no deje a esos muchachos solos. Así es. Si usted no puede salir a beber cerveza, como hacen muchas madres que dejan a los hijos trancados para irse a beber cerveza, Ha habido incendios. devuélvaselo a su papá o al que Oye, sea, o a un familiar. Y han muerto menores. Y cuando Claro, averiguan quemado. es que la mamá se fue a andar y lo Claro, dejó con una claro. lámpara, una vela prendida en la casa. Así que ahí está el consejo y esperamos que, allá arriba en el cuestión de gabinete para la niñez, que ahora nunca era mejor ser niño, que se pongan a trabajar en vez de estar inventando disparates. Bueno, adelante Carolina, buenos Me días. excusa Buenos la días, primera amado dama, pero Yerjan. que no se puede ser tan ridículo. Bueno, miren, durante nuestra niñez, adolescencia y ya preadultez, como que se van sentando esas bases de lo que es la formación sexual, emocional, de conocernos como seres humanos. Y esto es lo que nos permite ir creciendo, avanzando a un nivel más adulto. Por ende, estas etapas iniciales, previas a la adultez, son tan vitales, son tan importantes y por ende se deben proteger. A niveles extremos, quien quiera pensar que usted es un exagerado, que usted es un protector de más con sus niños, que lo piense. Pero como usaba el refrán mi compañero, después que la situación está, ya no es reversible. No es reversible. Y en el mejor de los casos, cuando se le hacen daños a los niños, a las niñas, como adulto, en sus conductas se reflejan. Que en la mayoría de casos o veces no es tratado. Y es ahí donde entra la parte que tú dices, bueno, esas personas hay que indagarlas, hay que ver qué pasó anteriormente en su vida de crecimiento, de formación, de niñez. Alguien podría decir, eso fue que se le entró, se le metió el diablo, eso es lo que, la creencia. No, eso es el cerebro que está dañado. Y hay situaciones que no están sanas internamente. Ustedes no sé si llegaron a escuchar cuando la gente tenía comportamientos arbitrarios o tiene. Hace unos días, unas semanas atrás me decía, bueno, hemos tenido casos que la gente dice, no, eso fue que se le entró un demonio. A veces casos de esquizofrenia, conductas anormales que son plenamente del cerebro. Y eso es lo que hace la ignorancia. Nosotros a lo desconocido, a lo que no sabemos, le ponemos un nombre e inventamos o sentimos o decimos que son cosas subliminales o que son de otro mundo. Tú acabas de decir algo muy importante.
Así nacieron los dioses. Sí, sí, amado. Entonces, en ese sentido, le ponemos esos nombres o decimos que es por tal o cual cosa. Y sencillamente eso es un tema o condición médica, casi siempre. Señores, los niños, las niñas hay que protegerlos. Y ahí sí es importante trabajarlo. Sobre todo donde hay niveles de hacinamientos elevados. Esto se da en las zonas rurales, en lugares o barrios con niveles de pobreza importantes, donde están todos acumulados, donde están las casitas una detrás de otra, donde la vecina, el vecino dice que ese es su tío, que es su padre, que es su hermano, y le ceden la confianza de esos niños y niñas que son totalmente vulnerables y que por más orientaciones que les demos después que el daño está o los niveles de manipulación de individuos dañados, enfermos, el daño está. Entonces ahí es que debe entrar la protección de los padres, del Estado, en segundo nivel, pero al final la responsabilidad primaria es de nosotros los padres, de preservar, de garantizar, de que tus niños no estén a la disponibilidad, señores, ni de hermanos. No es que usted sea un exagerado y no es que usted no permita que sus hijos compartan con los familiares, pero usted dejar a su niña, a su niño, sobre todo las niñas, durmiendo con un tío, con un padrastro. O sea, que no es nada directamente o familiar de primera línea. Cuanto mucho los padres, y aún así vemos que hay o han habido casos de padres, de individuos, de elementos, porque padre no se le puede llamar, un padre es un protector, una persona que te encamina, que te cuida. Entonces, cometen esos daños. Tú como madre, como persona protectora de ese ser tan vulnerable, aún en la adolescencia, porque cuando somos adolescentes estamos ya conscientes de lo que es el mundo, de lo que es la vida, pero en menor nivel. Ya en la adultez es que se supone que usted tiene la capacidad de identificar de manera real o total lo malo o lo bueno. Por eso, Y aún así, y aún así, todavía esos primeros años de 18, 19, 20, todavía se está muy crudo. Y hay que por eso entra acompañarlo. el ejemplo que tú ponías. Tú dices, mi hija es adolescente, yo le pongo el seguro del carro. Claro. Mi hija es adolescente, yo no permito que hayan niveles de cercanía que puedan colaborar a que individuos con daños cerebrales o lo que usted quiera pensar, piense que es un demonio o lo que sea, pueden hacer estos tipos de daños. Señores, yo no imagino, quien tiene niñas, madres, padres, yo no imagino, o sea, mis niveles de creatividad o de imaginación no llegan a sentir lo que puede estar pasando una madre que le sucede este tipo de evento. Señores, estamos hablando de un ser pequeño, vulnerable, sencillo, que no tiene la más mínima capacidad de cuidarse, de autocuidarse, de autoprotegerse. Y que individuos, como este caso y otros tantos, tú decías, yo he visto muchos casos, nosotros hemos visto muchos casos, y se dan de manera diaria. Claro. Sobre todo en comunidades con niveles de vulnerabilidad, de pobreza, de ignorancia, de hacinamiento. Bien. Familias que viven hasta 5, 6, 7 juntos, los patios con patios. La promiscuidad provoca. La promiscuidad. Sí. Entonces, en principio, los padres, la intervención del Estado, señores, para buscar y evitar o llevarlo a su más mínima expresión, los abusos sexuales. Bien. Y ni decir quitarle la vida a Gracias, Carolina. Francis, buenos días. Buenos días, Amado. Buenos Buenos días, días, Yerjan. ¿Cómo va todo? Carolina, Francis. amables televidentes. Yo agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Cada día le pido a Dios, porque soy vulnerable. Por más preparación mental, el medio nos saca y entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez. Buenos días. Bueno, adelante con el tema. Bueno, una etapa primitiva de la sociedad dominicana
Y esta etapa que está viviendo República Dominicana de la degradación total, donde el individuo no identifica, fíjense ahora, cuáles son los parámetros de vida. A una niña de 3 años, 2 carajos, uno de 53 y otro de ¿cuánto era el otro? 54 y 40 y pico. Dos ratas de la sociedad. Demostraron que eran 2 ratas. ¿Quién sabe cuántas cosas habrían hecho estos 2 carajos? A una niña, violarla y matarla. Ahí es que debe la sociedad y la autoridad darse cuenta el grado de degradación que está viviendo y que estos individuos se criaron. Se criaron. Y yo lo primero que pensé fue en lo que dijo Roberto Rosario respecto a Jacín y Alcenaza. Allá en la cárcel hay quienes tienen espera para estos 2. Roberto Pero, Rosario, Roberto pero Santana. a ellos van a tener que protegerlo también. No, lo Tú deben dirás estar Roberto protegiendo. Santana. Roberto Santana. Sí, porque Rosario Sí, es de la Junta. es de la Junta. El ex. El ex de la Junta, amigo nuestro. Bueno. La sociedad penitenciaria a estos individuos sabe qué hacer con ellos. ¿Cómo así? Le dan su salsa. No, pero no se la dieron a los de Senasa, que mataron No, lo que muchísima pasa es que gente. están protegidos. Ah, A pues esto hay tampoco. que llevárselo a los tiburones. Mm. Sí. Esa búsqueda de justicia, ¿tú No, te no, refieres? Y si lo son correcto es que la justicia Y si están haga. enfermos, Mira, Francis. Yerjan, me pasa igual que lo de Maduro. Nosotros tenemos mucho derecho internacional, pero su enfermedad fue lo que se extrajo de ahí. pero es decir, pues, hay mecanismos que lamentablemente la razón Ya. no entra. No entra. La No, razón no entra. ¿Qué voy a hacer yo con uno de 53 y otro de 44 que tienen esa concepción de la vida? Que hasta en las... estudiarlo, Francis, Pero porque ellos espérate, son, ellos óyeme, ahora ese ellos cerebro son- no da nada. No, porque no es el Óyeme, cerebro de ellos, es el no, cerebro tuyo no, estudiándolo no. a ellos, Óyeme porque una tú cosa, pudieras. es que la sociedad Sí, tiene que pero- mandarle un mensaje pero déjame más explicarte, contundente. Porque permí- cuántos casos de esto, mira, vimos el panadero. Yo te entiendo, mira, Vimos el panadero, pero que es entró lo la mismo. niña y cuando salió con un saquito lo ves y la que- llevó al mar. Pero mira, yo te entiendo, ¿verdad? Y comparto tu impotencia. Sí. Y te comprendo. Pero yo quiero que tú lo veas desde la ciencia. Ese tipo de personas deben ser objeto de estudio para poder identificar su patrón de conducta. Después que ellos ya no existan, ¿Cómo? que lo cojan en No, los cadáveres y lo cojan No, porque mira qué es lo que pasa. Se Dime. puede identificar esos patrones de conducta, que fue lo que hizo Estados Unidos. Estados Unidos, por ejemplo, determinó, por ejemplo, que los psicópatas, por su a nivel de prima fase, inteligencia... ¿cómo tú identificas cuál es el tipo criminal de estos individuos? No es que tú tienes que estudiarlo porque cada caso es particular. Entonces, tú no, tienes pero a que- esto tú no le has dado un seguimiento Tú a- tienes... No, porque eso ayer fue que se descubrió Primero, que y hay que ver se si es verdad lo que interesan ellos por una dicen. niña de 3 años y lo hacen en pareja. Jesús, Dios mío. Segundo, es familiar, Ujú. Pero eso es lo Sobrina- más normal. sobrina, nieta. Sí, eso es lo más normal. Entonces, pero óyeme, yo me refería a las primitivos Ujú. y en las sociedades primitivas, cuando sale un fruto, un niño, lo vemos adulto, ¿verdad? Quiere decir que lo han protegido. Y nosotros hemos tenido bastante, y esos 2 carajos se les protegieron desde chiquitos. ¿Quién sabe si fueron producto de una violación también? ¿Lo ves? Es, Sí. es probable, por Pero eso es que hay que estudiarlo. óyeme, ese estudio yo se lo voy a dejar para después. Que le hagan la justicia. Entonces vamos a seguir No, la en el justicia, mismo no estoy orden. hablando que lo juzguen. Que lo juzguen. Que comprueben que Mira. realmente. Porque mira, es amigo mío el abogado. Sí, yo te El entiendo. abogado dice ayer, Willy, yo lo vi de Santiago, que la confesión fue el producto de una tortura. Es decir, va a ir, el juego jurídico va a ir haciendo su trabajo. Ujú. Y si es de una tortura y se comprueba que es de una tortura, entonces vamos a tener una
No, es que una, la- es que una la- justicia es que la- rogada de una forma que le favorece, porque el Claro. reo tiene ese favor, aunque haya Sí. cometido el peor de los crímenes. Mira, Esto es un crimen Es que esas atroz. declaraciones no tienen valor jurídico. mira, Bueno, pues no se está tratando No de tienen valor jurídico. del hecho mismo, sino de las condiciones en que Es se que le lo que dice presume. un imputado en el tribunal o en una declaración escrita no Ajá. tiene valor para. No, porque Bueno. tendría. Acuérdate que hay un principio de inocencia y el tema que nadie puede ser obligado a declarar Sí. contra sí mismo. Correcto. sí. O sea, en este caso eso no tendría ningún Entonces, valor. yo espero- Pero, Ajá. escúchame, Pero. mi amigo, en el fondo queda en la cabeza del juez claro. y de todo el mundo de que, bueno, está Claro. bien de que jurídicamente no tenga valor, pero él lo dijo. Él lo Y ahí dijo. viene el tema Y ahí de- viene el tema. Pues Sí. entonces yo Es creo una que jodienda. ciertamente, te acepto que ciertamente el concepto racional, y más nosotros profesionales del derecho, es que estos individuos, la autoridad tenga ojalá que lo tenga el ministro de Justicia, la interesa en invertir en la investigación y casos como este que timan la sociedad, que la sociedad queda atónita, queda en shock, o como dice el reggaetón para hacerlo más social a los foques, que deja uno así, Ah. tú ves, Mira, Sí. se interese eh. en el estudio de esta conducta totalmente fuera de sí, fuera de la sociedad, de lo estimado, para producir entonces, y no conozco, porque se volvieron y se diluyeron en el tema del Código Penal después de 141 años de existencia, y las violaciones, y el tema que creo que lo llevan a 20 años, la tentativa. Lo aumentaron. Lo aumentaron a 20 años, la tentativa. Pero esto es el hecho ya en concreto y que se pueda conseguir una sentencia de 40 años máximo a estos individuos si no le dan Sí. la Perdón salsa ahí, que Francis, yo antes de la pretendía. intervención que Yeyan iba a hacer. Entonces, con el cúmulo de la pena, ¿no podría ser más de 40 pero- por la sí, muerte sí, y por la claro. violación? sí, pero todavía el código Claro, no pero- está, pero no no está está en vigente. vigencia. No, Exactamente. lo de Mira, ellos sí, es, sí, sí. debieron de hacerlo en agosto. Mira qué pasa. Este país es el DH. Pero van a salir no te muertos rías. de ahí. Mi- No. mi- ¿Ustedes sí, conocen una cantante que se llama Colega. Marbella? ¿Tú la conoces? No. Marbella, ¿no? Ok, está bien, continúa. Mira, en Estados Unidos se daban casos de personas que aparecían, ¿verdad? Ajá. Muertas, descuartizadas, con signos de violencia de diferente índole. Entonces, ellos no daban con el autor. Y así pasaban años. Te digo que los psicópatas normalmente pasan 30 y 20 años para poder encontrarlos Bueno, porque son tipos, vimos- escúchame, para no perder el hilo, son tipos altamente inteligentes que juegan incluso con el propio sistema y violan, o sea, ellos rebasan el poder del propio Estado y se burlan del Estado. ¿Qué pasa? Para poder encontrarlo, ellos tuvieron que estudiar la Aquí no brindan conducta, café, por si eso quieres. crearon ellos la unidad de análisis conductual, verdad. para poder Perfecto. identificar al autor por el patrón de conducta. Es decir, busca mujeres rubias, busca o niños de tal edad, y así sucesivamente. Y así Sí. podían ellos crear un patrón y un perfil, y daban con él. Pero eso cuando es lo agarraban, eso es pero- en el caso de los hechos que recurrentes. es Sí, decir, que- sí, claro, pero que porque iban sucediendo y no se es que se atrapaban. convierten, porque tú no sabes si ellos han hecho eso anteriormente. Para Por mí eso es que ellos hay lo que han hecho, tomarlo, parece. separarlo de la sociedad y estudiarlo, porque pudiera ser que no sea su primer caso. Pudiera ser que ellos hayan buscado otros niños y que nadie lo supiera. ¿Comprendes? Entonces, por eso es que es importante tomarlos a ellos y estudiarlos. Y así pasó, ¿cómo se llama? Con el chamán Chakra. Sí. Nunca la gente no sabe qué fue lo que pasó ahí, No. porque no lo estudiaron. Entonces, se perdieron 4 vidas en vano. No, Entonces, y tú creas perfiles. Claro, el La gente puede panadero que tú identificar dices. conducta, Pero el ¿qué ciudadano. pasó con ese panadero? El chamán sacra, el panadero, hay otros de aquí. El de aquí en La Ve- Cristo Rey de también. Cristo Rey, Sí. La Vega, Claro. y
creo que uno en las terrenas o por ahí, por Samaná. Lo importante de eso es obtener la información Sí. a partir del estudio longitudinal de la persona, del supuesto delincuente, Sí. para entonces obtener un patrón de conducta y ese patrón identificarlo para que si una persona en la calle o en su entorno identifica ese patrón, entonces le dé la Amado, voz de por alerta a la ejemplo, autoridad. en el curso del cumplimiento De la pena. de la pena o en el proceso preparatorio sería iniciar el estudio, porque hay una etapa que creo que le da pasividad y van cumpliendo la preventiva No, hasta que Sí, eso- Debe ser después de la condena. debe exacto. ser después. Porque De- después de la después de la condena, condena. definitiva. es Además, decir, ya, es decir- ya se tiene toda la información del proceso de lo que han exactamente. sido los Que hechos. siempre lo proponemos, nunca se le dice a la No, gente sí. en qué etapa se va a usar se va a tener a este individuo que dentro del cumplimiento de su condena tendrá citas con los profesionales de la conducta, claro. con los sociólogos, con los criminólogos. Hay que aclarar Es que decir, si hay que ese aclararlo. informe se necesita para fines de exculparlo, de exculpación, de utilizarlo como una un- defensa propositiva, tendría que ser antes de la condena. para durante. o durante, exacto. No, porque ya ahí sería, por ejemplo, Pero para la- estudiarlo a nivel que plantea Yerjan, entonces sí hay que esperar que termine el juicio. claro, porque ya ahí eso es un estudio para investigarlo a él como individuo, pero la determinación de si la persona, por ejemplo, tenía algún tipo de trauma que no le permitiera muy diferenciar entre lo bueno y lo malo, eso es otra cosa. Un psicópata está demostrado, por ejemplo, en toda la jurisprudencia internacional que es culpable, ¿sabes? Que perfectamente es culpable. Claro. El psicópata sabe lo que está haciendo. Claro. Pues, solamente que él no lo ve como lo vemos tú y yo. Exacto. Ahora bien, si es una persona que en un momento determinado, por ejemplo, sufrió un ataque de epilepsia, y tú logras demostrar eso, no es lo mismo, porque una persona que está bajo el efecto de un ataque de epilepsia, obviamente no está en... Pierde el sentido. Yo pierde creo la- que es importante Igual que de esquizofrenia. socializarlo para de enten- forma técnica. Para entender eso hay que leer. esa parte. Para entender eso hay que leer a fondo el psicoanálisis de Freud. Porque Freud que plantea leer la mucho. existencia de 3 personalidades en los individuos: el yo, el ello y el superyo. Entonces, ¿Tú le viste el rostro a ellos? no, yo no vi la foto. Y también que siempre lo citamos. ¿A quién? ¿A Maquiavelo? No, ¿A Maquiavelo. quién? Que Si es hizo por el rostro, tú hablas del hombroso. del Ah, Lombroso. sí. Entonces, porque todavía se debiera de estar discriminando, descartando dicha teoría, que en una etapa de la humanidad, cuando empezaba a tener sentido la justicia penal, Lombroso daba unas características del que predominantemente tenía facciones, pómulos salidos, frente Frente ampulosa, nariz ampulosa, ancha. Pero nariz ancha, boca grande. Yo tengo una teoría. de eso. Entonces, casi todos los criminales que él iba Identificando, identificando creando un perfil. tenían características muy similares. Y es por eso. Sí, pero ya hoy no podemos Pero llevarnos Ted de eso. Bundy, Ted Bundy en Estados Unidos, Sí. ese tipo era un No, tipo buen mozo, no, y el una otro, el que celebridad, comía gente- y era fue uno de los psicópatas más letales de... Y el que comía gente, ¿cómo le correcto. llamaba? El jovencito. no recuerdo. Pero Ted Yo- Bundy fue un criminal. Que lo mataba y lo metía en un freezer Tan- y luego se lo comía. Tanto así, Hicieron que una luego el película de FBI eso. Sí. lo utilizó a él para hacer análisis de casos y que lo ayudara Mira, a identificar otros casos. Hay que buscar. Y ese tipo era duro. Hay que ir a donde el doctor Rodríguez para Sí, ver las bueno. cosas con claridad. Carolina. Uy, no es fácil.